Hola, hola, bienvenidos a otra semana de Entre Sesiones. ¿Cómo estás, Abby? Re bien. ¿Vos, Flor, cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hace Mucho calor. calor? Sí, Sí, tal cual. sí, Estamos con 30 grados hoy a sí. las 4 de la tarde, cosa que estamos en abril. Paremos un poco con el calor, por favor. Está nublado, de rato sale el sol, está como bastante raro, Pasa ¿no? que mañana llueve. Mañana está Ajá, pronosticado tormenta casi. sí. Hay alerta. Así que bueno, nos vamos a esperar mañana un miércoles lluvioso para cortar la semana, para tener un miércoles tranquilito, tomarnos tranquilo el miércoles, descansar un poco si podemos. Yo mañana me tomo el día para estudiar. Porque no hay cosa que me guste más que arrancar el día, prepararme un mate, abrir la ventana que esté lloviendo. Y dije, ese va a ser mi plan de miércoles. Y si no llueve, ya está, No se me estoy terminó, no estudio. Por el clima, no llovió. No estaban mis planes que no llueva. Bueno, ojalá que llueva mañana. Sí, sí, así estudio. Sí. Si no te pones un videíto de esos que, De lluvia, sí. sí. Bueno. Y para acompañarlos en esta tarde calurosa, traemos un tema que es súper interesante, que siempre decimos esto, que Que nos atraviesa a a todos. todos, como todos los temas de psicología que hablamos acá todos los martes y jueves. No, pero creo que este tema atraviesa muchísimo más a las mujeres, o por lo menos estuve frecuentemente hablando con chicas últimamente esta semana, que tenemos problemas con lo que vamos a hablar hoy, que es el autoestima. A Ujú. todas nos atraviesa y a algunas más que otras, obviamente, pero siempre nos vemos eh, afectadas por... No sé si el autoestima estamos como trabajando la autoestima, pero nos vemos atravesadas por los cánones de belleza que a su vez afecta a nuestra autoestima, ¿no? Claro. Y es algo que me parece como un concepto muy profundo que también Sí, se lo suele ver como muy por arriba, como que vos decís autoestima y todo el mundo dice, sí, ya sé que es quererte sí, o no. pero no es eso. Cuánto te querés, Ajá, ¿no? Pero en realidad va a atravesar un montón de áreas de nuestra vida porque va a influir en nuestras elecciones, sí, en las oportunidades que se presentan y que aceptamos o dejamos ir, en las relaciones que tenemos, en todo tipo de relaciones, amigos, pareja, familia. También en los proyectos que nos animamos o no a emprender y que todo tiene que ver justamente con la confianza que tenemos para sí. hacerlo. Esta confianza encima que va a estar formada siempre en relación a nuestro contexto, a Ujú. nuestra historia, a quién nos fue, como siempre decimos, que en la infancia es las partes más vitales de la formación de toda persona, eh, pero también todos esos comentarios que escuchamos en las mesas familiares o las propias, cómo se habla la madre cuando se mira al espejo, todo esto va atravesando también, nos va atravesando a todos y nos va ayudando a construir nuestra autoestima, nuestra forma de evaluarnos, nuestra forma de pensarnos, ¿no? Sí. Sí, porque como decíamos antes, es como que todo el mundo escucha la palabra y dice es algo que tenés o que no tenés, Claro, pero que en realidad es algo que se va construyendo y que capaz tampoco es tan propia como nos imaginamos. tal cual, Sí, tal cual. Para mí, aparte con esto que vos decías, ¿no? Que siempre nos va a atravesar en todo, en nuestra personalidad, en nuestra forma de encarar el mundo, en nuestros comportamientos, en querer emprender algo tan básico como emprender un proyecto, ¿no? Y frenarte y decir, ¿será que voy a ser capaz de esto? ujú, Y dudar de tus capacidades. sí. Y creo que muchas veces cuando decimos la palabra no es lo primero que se viene a la mente, Sí. esto, de pensar en cómo atraviesa otras áreas más amplias. Pasa que está Pe- muy relacionado con lo físico, con la claro. imagen que tenemos nosotros cuando nos miramos al espejo. Ujú, sí, sí. Bueno, pero podemos dar una definición Sí, concreta de lo que es autoestima, que desarmando un poco la palabra, auto viene del griego autos y significa sí mismo o propio. sí, sí, sí. Y después tenemos la palabra estima, que viene del latín estimar y significa evaluar o valorar. Básicamente cuánto creo yo que valgo o Ujú, cuánta valía me doy a mí mismo. claro, sí. Y como decíamos anteriormente, va a dictar de alguna forma cómo nos vamos a ver a nosotros y cómo el mundo nos va a ver, porque siempre vamos a actuar en relación a lo que nosotros creemos de Ujú. nosotros. Entonces va a estar muy influido la forma en que nos dejamos ver hacia al exterior, eh, el autoestima que tengamos. Claro.
Y, Perdón. y también es algo que nos diferencia, por ejemplo, de otros seres vivos, ¿no? Sí. Porque los animales no van a tener esto de, Es de que no se van a crear... poner a dudar si cazan o no cazan a otro animal, ¿no? yo puedo hacerlo. Sí, Y sí. ya. Sí. Sin embargo, la autoestima es algo que nosotros mismos los vamos a ir creando con ayuda de nuestro medio y Ujú. también que vamos a juzgar en algún momento si me gusta o no me gusta lo que soy. Obviamente va a tener una base emocional, pero también cognitiva, ¿no? Porque es lo que pensamos sobre nosotros mismos de determinada manera y se va formando. Pero yendo un poco más también a lo que es el desarrollo conceptual, hoy las chicas de Nutrivoces, que las escuché a la mañana, dijeron que les gusta mucho cuando metemos autores. Sí, les mandamos un saludo a Coti y a Vale. Ujú. Ellas son las productoras, se diría. ¿Qué? Las locutoras. Las locutoras de Nutrivoces, que Nutrivoces está a la mañana, así Los que les martes y mandamos jueves los también. martes y jueves, así que Ajá. les mandamos un súper saludo. Sí. Pero para ir a un poco más de desarrollo conceptual, pensemos cómo el autoestima es multidimensional, ¿no? No es solo me siento bien conmigo misma, sino que va a incluir lo que pienso, es decir, mi autoconcepto, cómo yo me puedo autodefinir, digamos, lo que pienso de mí misma, claramente, lo que siento, lo que vendría a ser la autoestima emocional, cómo me siento con eso, que va a estar siempre relacionado a, a lo que pienso de mí. Y también lo que hago frente a eso, que pueden ser conductas coherentes o no. Claro. Y ahí traemos un autor, justamente, que es Morris Rosenberg, que define la autoestima como una actitud hacia uno mismo. Que no es solamente la emoción que se desprende de bueno, me veo y qué siento cuando me veo. Y tampoco no es solo el me quiero, sino también cómo me hablo, cómo me trato y qué tipo de pensamientos tengo a mí mismo. Yo siempre pienso en la autoestima, que, o sea, con todo esto del amor propio y todo eso, siempre pienso que es una cuestión de actitud. Ujú. Que todo en la vida se te va a dar y se te va a desarrollar. Por ejemplo, con esto de emprender un proyecto que cuando tenés una autoestima por ahí un poco baja y te evalúas a vos de manera negativa, en cambio si lo encarás con una actitud positiva, lo encarás como que sos capaz de hacerlo, te va a salir y lo vas a hacer, ¿me entendés? Claro, pero ahí está también en que no es una elección tan libre Ajá. el decir, bueno, voy a Amate. mejorar mi autoestima. Amate. Claro, porque vivimos en contextos que todo el tiempo están generando Sí. inseguridad. Y al mismo tiempo que generan inseguridad, te están diciendo que te ames, Sí, o que sí. te valores, que tengas autoestima alta, que hagas las cosas, pero al mismo tiempo te dan como un mensaje contradictorio. En esto entra todo lo que siempre se habla o todo lo que siempre se pueden ver en las redes, que son los cánones de belleza o los estereotipos que tenemos que seguir y que capaz que no podemos hacer por cuestiones genéticas o por cuestiones monetarias de último, porque si querés podés lograr esos estereotipos. Pero quedás ahí encerrado en comparaciones constantes. Pero bueno, eso lo vamos a ver en los otros bloques más adelante. Igual ya estaba spoileando un poco. spoilees tanto, Sí, sí. sí, sí. Después tenemos a otro autor que lo ve desde un punto de vista un poco diferente, Sí. que es Carl Rogers, que él habla del valor condicionado, que es algo que hablamos en otros Sí, programas sí, también, sí. que es cuando te sentís valioso si cumplís ciertas condiciones. Entonces, a veces no nos enseñaron a querernos porque sí, sino a querernos si cumplimos ciertas cosas. Ay, tal cual. Encima escuchamos comentarios. No son comentarios encima que sean muy manifiestos, sino que pueden ser comentarios de qué linda que le queda a esa chica tal cosa, o así no te ves bien con eso, qué buena nena, ¿me entendés? Entonces todos esos comentarios que te condicionan a cómo comportarte, a cómo vestirte, a cómo tratarte, pero que no son manifiestos, sino que hay como un mensaje que se encuentra detrás de ese mensaje manifiesto, digamos. Ujú. Eso el autor lo llama condiciones de valor a Ahí esos va. mensajes. Entonces, cuando escuchamos estos mensajes implícita o explícitamente, porque también hay veces que capaz no se lo dice, no se dice así tan directo, pero se muestra un gesto, una cara, Ajá. una actitud O se opina de particular. otra persona. Ajá, sí, No sé cómo explicarte, ahora no se me viene un ejemplo, sí. pero va una chica caminando y dice, ay, qué flaca, qué linda que es. Ajá, Y ahí ya unís como el pensamiento o el cerebro aprende a decir que para ser linda o para que me quieran o para agradar tengo que tener determinada característica. claro, sí.
Y ahí está el problema porque la autoestima deja de ser algo estable y pasa a depender de condiciones justamente como lo dice el nombre. Ajá. Entonces, es si tal cosa, entonces tengo valor, tengo autoestima, Ajá. tal persona me va a querer. Se transforma como en dos yo, digamos, en dos formas de ver, en dos self, diría el autor, pero no quería entrar en este término. Hay que entrar en dos self de quién soy realmente y quién sentís que debería ser. Hablaba anoche con una amiga que decíamos, qué loco, porque al estar todo el tiempo persiguiendo este pensamiento de queremos ser tal cosa, nos pasamos la vida y desde muy pequeñitas, yo desde que tengo recuerdo, de tengo que ser así porque así voy a hacer tal cosa. Ujú. Entonces estoy entre quién soy y quién siento que debería ser. ¿Por qué? No sé, pero siento que debería ser así. Claro. Es Sí, re sí. feo. Bueno, y con esto que decías de los dos self que se forman, cuando más distancia hay entre esto, más malestar va a aparecer, ¿no? Y esta distancia que va a haber entre estos self también va a estar afectada por el pensamiento que tengamos nosotros. Porque Ajá. capaz que lo que nosotros sentimos que deberíamos ser, ya somos, pero queremos más. Claro. ¿Entendés? Ujú. Sí. O no podemos reconocer eso que vemos en los otros, en nosotros mismos Ajá. también. Entonces, nosotros creamos esa distancia también y por ende es que generamos también malestar. Sí. Y después, volviendo a lo que dijimos al principio, también está esto de que es algo que no vamos a construir nosotros solos, obviamente, sino que va a estar muy influido por el lado social. Obvio. Entonces, ahí tenemos otros autores como Helbert Mead, que dice que el yo se construye a partir justamente de la interacción social Del espejo social. del espejo, que es me veo según cómo me ven los otros. Claro. Podemos decir que aprendemos quiénes somos a partir de cómo nos miraron, ¿no? Ujú. Sí. Desde chicos, obvio, formamos nuestra imagen de esa manera, somos seres sociales y nos formamos a partir de un otro siempre. Sí, y ahí se genera como una internalización de los comentarios, de las miradas, de las exigencias, y eso termina siendo la voz interna que Sí. después nos va a guiar a nuestras conductas, el super yo, Sí, 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 sí. psicoanalítico. Y después tenemos a Lev Vygotsky, Bueno, que también... quería tocar a Lev Vygotsky porque estoy estudiando vocacional, y ayer lo estudié y la teoría de él me voló la cabeza porque me encanta lo que plantea, me encanta porque plantea que todo lo que nosotros aprendemos y todo el aprendizaje se va a dar a partir de, no me acuerdo la palabra exacta, pero como la imposición social, desde de esta unión social, digamos. Ujú. Y cómo esto social se va a volver interno a partir de la influencia del contexto cultural. Claro, sí. Entonces, tanto lo emocional como el aprendizaje en general, Ajá. ¿no? Van a estar entrelazados y donde ahí el apoyo de las figuras significativas va a crecer o se va a reforzar la confianza. El niño se va a sentir más capaz de lograr algunas cosas, se va a ver de determinada forma en cuanto a lo físico capaz. Cuando hablamos de figuras Y- significativas estamos hablando de padres, docentes, una figura que marque al niño. Ajá, claro. Entonces, bueno, eso, es como siempre el entorno, tanto la escuela, los amigos, la familia, porque los amigos también por ahí Sí, obvio. imaginamos mucho a alguien más grande cuando somos chiquitos, pero también como los amiguitos Sí. de la escuela, de otras actividades, ven al niño, también van a influir mucho en su construcción de autoestima. Básicamente la voz la voz con la que nosotros nos hablamos y nos miramos al espejo, evidentemente no nació de nosotros. Y a mí me sirve mucho pensar esto porque, primero, que todo lo que dice mi mente no es real. Y segundo, que todas las formas en las cuales mi voz, mi cabeza me describe o me habla, son formas que aprendí del entorno, que escuché del entorno y pienso todo el tiempo, bueno, pero esto lo pensó fulanito en su momento, lo dijo, y no tiene por qué afectarme a mí porque es su pensamiento de última. Ujú. No quiere decir que que todo el mundo entra en esa regla que dijo. Claro. Entonces, con esto que decimos, podemos pensar en comentarios y pensar en preguntas Sí. hacia esos comentarios. Entonces, si viene, por ejemplo, la descripción de vos sos responsable, ¿es algo que vos elegiste ser responsable o siempre te exigieron o te dijeron que vos eras la más responsable, entonces te quedaste con ese estereotipo, por Ujú. decirlo así? Después también está el soy tímida.
¿Es un rasgo propio o es una respuesta a experiencias anteriores que tuvimos? ¿Sabes qué me pasa a mí con esos comentarios? Me pasa con el qué exagerada. Ajá. Entonces pienso, soy exagerada todo el tiempo. Entonces digo, ay no, qué exagerada. Y por ahí no sos exagerada. O muy, ¿cómo se dice cuando expresas mucho? Muy expresiva. Ujú. ¿Y por qué vendría a ser eso negativo? De última, te estoy demostrando algo genuino. O sea, si yo reacciono así es porque genuinamente lo pienso. Claro. Pero son determinados comentarios que en algún momento me realizaron y yo los tomé como negativos. Sí. Y estoy todo el tiempo intentando opacar esa parte mía Ujú. para ser quien creo que debería ser para agradar al otro. Ujú. Es súper feo. Sí, Y sí. estamos en esa situación todo el tiempo. Sí. Bueno, y trajimos una actividad que le proponemos a la audiencia, donde es algo propio, obviamente. Pueden escribir 3 características suyas, las que sean, y ahí responder a 3 preguntas que tenemos, que son: ¿quién te dijo eso por primera vez? ¿En qué contexto apareció? Y si siempre fue así. Entonces, repasemos. Escriban 3 características suyas y tienen 3 preguntas para responder a esas 3 características. ¿Quién te dijo eso por primera vez? ¿Quién te dijo esa característica por primera vez? ¿En qué contexto apareció esa característica que estás poniendo? Y si siempre fuiste de esa manera, o si siempre pensaste esa característica, o siempre tuviste esa característica. Ujú. Bueno, y para hacer un resumen del bloque, que tiramos como muchos Sí. conceptos, podemos decir que la autoestima no es solo emoción, sino que también está relacionada con el pensamiento y la conducta, Sí. como todo, siempre lo vemos. Que no es algo libre, sino que está condicionada, muy condicionada por el entorno. Es algo social y que es también internalizada, ¿no? Claro, que no nace con nosotros, sino que lo vamos formando a lo largo de todo el tiempo, a partir de lo social también. Ujú. Así que bueno, les invitamos a que nos sigan en las redes, en la Académica 985, donde dejamos la consigna del día. Como siempre, dejamos una consigna, en donde la consigna dice: ¿de dónde crees que viene tu autoestima? Y le dejamos 3 opciones. De la familia, con determinadas opiniones o características que nos dijeron en la familia; en las redes sociales, con todas las imágenes que vemos todo el tiempo y se frecuentan, con ideales; en experiencias propias; o un poco de todo, un poco de los 3. Ahora nos vamos a ir un ratito a un corte, a escuchar un poco de musiquita y volvemos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Bueno, volvemos y vamos a hacer un repaso de lo que estábamos hablando en el bloque 1, ¿no? Porque el público se renueva, aparece nuevo público y tenemos que mencionar lo que estamos hablando y lo que el tema que nos trajo hoy, ¿no? Ujú. Que es autoestima. Abordamos este tema porque nos sentimos para nada identificadas. Mentira, bromita. Y porque seguramente hay mucha gente que también siente que este tema les atraviesa un montón. Y no nos encerramos solamente en la autoestima como algo que afecta. No la autoestima no afecta en realidad. Cómo el exterior afecta a la autoestima solo de las mujeres, sino también de los hombres. Pero lo vamos a ver más adelante a eso, como no solamente nos encerramos en el sexo femenino. ¿Por qué hice esta aclaración de que el autoestima no afecta, sino que es el contexto que afecta a nuestra autoestima? Porque entendemos a la autoestima como la autoevaluación que vamos a tener de nosotros mismos. Es decir, cómo nosotros pensamos que valemos o cuánto pensamos nosotros que valemos y que somos capaces de hacer algo, porque baja autoestima, baja evaluación de nosotros mismos nos va a impedir a nosotros realizar determinadas actividades, emprender determinados caminos, nuevos objetivos en nuestra vida. Pero ahora vayamos a algo que lo relacionamos mucho, que es la autoestima, que son los cánones de belleza, ¿no? Ujú. Que son lo que creemos que debería ser, pero no es algo natural, es algo aprendido del contexto en el que estamos, como todos somos seres sociales, y se va a sentir este canon de belleza como una exigencia constante. Hay algo que pesa mucho, obviamente, que creemos que el problema es cómo nos vemos, pero en realidad muchas veces el problema es con qué nos estamos comparando, cuál es el ideal al que nos estamos comparando, porque no es lo mismo mirarse que mirarse en contra de un ideal o mirarnos en comparación a un ideal. Sí.
Sí, totalmente. Y encima es algo que, bueno, ahora creo que es mucho más fuerte esto por el tema de las redes sociales, Re. que antes capaz no había algo tan directo y de tan corta edad, porque ahora niñas chiquitas agarran un teléfono y pueden ver Sí. cuerpos ideales, entre comillas, o cuerpos soñados por todos, que todos dicen así hay que ser, y capaz eso es como bastante dañino para ellas, que están como en crecimiento y que no saben que el cuerpo tiene que atravesar por un montón de cosas mientras vamos creciendo también. ¿Sabes qué vi la otra vez? ¿Viste cuando estábamos en primer año y usábamos el filtro del perrito Ajá, de Snapchat? sí, sí. Y que yo me sentía re fea cuando miraba eso. Y miraba a las chicas, no sé, en Pinterest o en redes sociales. Y yo decía, ¿por qué les queda tan bien este filtro? Sí. Claro, me faltaba crecer. Me faltaba crecer unos 10 años más. Sí, ¿Entendés? sí. Para que ese filtro vaya acorde a mi cara. Y sí, Ujú. porque tenía 13 años. Y además, no solamente tenía 13 años, sino que me estaba comparando con alguien 5, 10 años más grande que yo. Sí, Es, sí, es muy loco. sí, totalmente. Y otra cosa que quería agregar en esto es el hecho de que en las distintas épocas Sí. va a ir cambiando también Obvio. el canon de belleza. Viste que en un momento, por ejemplo, era Marilyn Monroe, Sí. el cuerpo ideal, la más linda del mundo. Y si vos le pones el cuerpo de ella a alguien en esta época, capaz te dicen, no me parece. ¿Cómo veían eso como ideal? O como el cuerpo, hay alguna idea que tenemos todos en la cabeza y que la compartimos, capaz que no porque no las piensan todos los días, pero sí las compartimos cuando la menciones se van a dar cuenta, que es el cuerpo de los 2000. Ajá, El- también. Imagínate seguir ese estereotipo de cuerpo, es una cosa de locos. Época bastante insana también. Sí, no, sí. Sí, Viste que se está volviendo a eso igual. sí. Que también me parece sumamente insano. Y aparte, hoy escuchaba a las de Nutrivoces, y creo que este tema está muy relacionado con ellas, cómo hay cuerpos y cuerpos. Hay cuerpos que nunca van a llegar a ese punto, o que va a ser muy difícil que lleguen a ese punto de delgadez, que tampoco me parece muy sano. Y así se van perpetuando a lo largo del tiempo muchos estereotipos que todo el mundo quiere seguir, ¿no? Ujú. Ahora hay alguna idea de cómo tenemos que ser, o cómo tienen que ser los hombres también, no solamente las mujeres. Ujú. Sí. Sí, esto me parece re interesante y sí tiene mucho que ver con las chicas, porque tampoco es algo que capaz en la adolescencia, que es donde más surge este tema Sí. de más que nada lo físico, se explica que hay distintos tipos de cuerpos, que no todos los cuerpos pueden llegar a los mismos resultados por más que vayan todos los días al gimnasio, por más que se hagan cosas para llegar a eso. O por más que ocupen la misma rutina con la misma alimentación, puede ser que No, no lleguen a lo sí. mismo, que tienen estructuras físicas diferentes, Ujú. Sí, que varía, digamos. sí, sí. A mí me Es- costó entender mucho eso. ¿Por qué? Porque yo soy una persona alta. Al ser alta, no voy a ser chiquita y angostita, sino que soy mucho más odio la palabra grandota, pero porque yo le di un significado negativo por la historia de mi vida, por determinadas experiencias que tuve. Pero obviamente voy a ser mucho más grande a comparación de mis amigas que son más bajitas, que no vienen de una familia. O sea, la genética también juega acá un factor importante, que me van a impedir a mí, no me van a permitir a mí entrar en los estereotipos corporales que se esperan. Ujú. Sí. Y también está la idea de que verte de cierta manera va a significar estar Sí. bien, tener éxito, ser válido, porque capaz las personas que vemos en lo más público, digamos, en las redes sociales, son todas muy parecidas. Sí. Son todas, tienen el mismo cuerpo, a veces hasta la misma cara. La misma cara, amiga, Dios mío, las cantantes. Sí, sí. Me sorprende, parece que van y tipo le dicen, con este molde, por favor. Y la construyen, la Sí, sí. vuelven a armar. ¿Y cuál es el problema de esto? Porque está bien si a ellas les gusta y si quieren hacerlo, Obvio. no estamos criticando eso, pero el problema de esto es que después vos, adolescente, que estás como en crecimiento, No, ves... no es que estás como, estás en estás en crecimiento. crecimiento. Encima, quiero agregar un paréntesis acá. Al igual que la infancia, cuando crecemos, si no observaron a un bebé crecer, es deforme.
tiene la cabeza muy grande, tiene no es proporcional la forma de su cuerpo. En la adolescencia pasa lo mismo. Sí. Hay huesos faciales que van creciendo, que van cambiando, que hace que nuestra cara esté desproporcionada, que nuestro cuerpo esté desproporcionado, las hormonas del momento. Obviamente no podés seguir ese estereotipo que se está planteando porque te estás comparando con una persona que ya terminó de formarse. Sí. Pero a lo que iba es que cuando ves que todas las famosas que te gustan tienen la misma nariz, Sí. después cuando vos ves tu nariz, que es una nariz normal, como es una nariz, te parece que está mal, Ajá. pero está bien porque es como algo que anatómicamente está bien y funciona y está para lo que lo necesitas, ¿entendés? Pero como tenés un ideal de tiene que ser así la nariz perfecta, es algo que mentalmente te juega súper en contra. A mí, voy a decir una frase de taza, se viene, porque es mi manera de trabajar mi autoevaluación, mi autoestima, de no tirarme tan abajo. Mi autoestima va más por lo físico igual, pero esto me afecta, obvio, a proyectos, a determinadas acciones que tengo que poner cuerpo, digamos. Ajá. Entonces, cuando yo me tiro muy abajo físicamente, digo, qué loco, porque yo soy mi propia enemiga hacia mi propio cuerpo, que me permite hacer un montón de cosas, que me permite viajar, que me permite hacer un deporte que me gusta, que me permite juntarme con mis amigas, que es el medio para, ¿no? Ajá, sí. Qué lindo. Sí, ese Sí. es mi pensamiento. Todos los días, No. cada segundo de mi vida, horrible. Pero, bueno, ¿no? Volviendo a los cánones de belleza... El canon no lo vamos a pensar, no es solamente aquello lindo, sino que va a ser un estándar que se va a mezclar entre la estética, o sea, lo físico, lo que veamos de la otra persona a la que queremos aspirar, el éxito, que se revé esto, ay, es hermosa y encima, no sé, las cosas que suben en Instagram. Viaja, tiene su propia casa, tiene su propio auto, tiene una familia, tiene todos los puntos que pongamos nosotros que son éxitos, que obviamente para cada uno va a ser diferente, y la aceptación. Y como decía Flor, además, esto va a cambiar todo el tiempo, lo complejiza aún más. Sí. Entonces, esto lo que tiene en común es que siempre va a ser difícil de alcanzar, Sí, obvio. ¿no? A veces imposible incluso, No, sí. porque no contamos con las mismas herramientas que tienen las personas a las que vemos, que se exponen en redes y eso. ¿Sabes qué? Igual me pongo a pensar ahora cuando hablamos de cómo estos cánones de belleza se va a atravesar en todas las generaciones y por ende nuestra falta de autoestima, nuestra poca autoestima viene afectado de generaciones en generaciones porque son todas nuestras generaciones pasadas las que ya también venían con los cánones de belleza y las que ya también venían con estereotipos a los que tenían que alcanzar, que fueron imposibles. Pero, claro, eso nomás quería agregar. Espero que se hayan entendido. Sí. Bien, yo te entendí. Ah, bueno, amiga. Pero espero que el público lo haya entendido. En realidad, ahí está la parte importante. Bueno, entonces como decíamos hoy, hubo épocas donde capaz el cuerpo ideal estaba asociado mucho a la fertilidad, ¿no? Sí. Y después surge la delgadez extrema. Hoy, 2000. Los 2000. Y hoy es algo que está como medio híbrido porque Ajá. se están aceptando más. También como que se está viendo que hay un esfuerzo. Puede ser mucho por la presión social también, pero hay un esfuerzo, por ejemplo, en marcas de decir, bueno, no, nosotros capaz toda la vida dijimos, este es el cuerpo ideal, pero ahora, Ponemos a alguien que tenga un peso Claro. diferente. claro, tratan de hacerlo, capaz no está bien hecho, Sí, sí. pero se puede ver como... Lo de los talles únicos, por ejemplo, que Sí. se quiere dejar, o marcas que están empezando a trabajar con talles... Ay, ¿cómo le dice? Talles especiales. ¿Qué talle especial? Discúlpame. ¿Por qué talle especial? No puede ser. O sea, cambiemos las palabras también un poco. Lo significante que usamos para poder describir me molesta un poquito. Pero... Pero bueno, lo que pasa ahora y lo que pienso que me más afecta es que ya no estamos compitiendo con cuerpos reales, con cuerpos que capaz antes eran para la fertilidad, sino que estamos compitiendo con versiones editadas también, con versiones transformadas. Sí. Sí.
editadas tanto tecnológicamente Sí, como físicamente. como físicamente, porque también vemos famosas que usan su cuerpo como una forma de... ¿cómo sería la palabra? Para seguir las tendencias. Ah, sí, sí. Entonces por ahí vemos que las Kardashians, Sí. por ejemplo, que según las tendencias que hay, si la tendencia es curvy, ellas son las Curvy. más curvy. Si la tendencia Encima no de eso, es hay que ser la más. la más. Entonces, así como que usan su cuerpo como algo más para, ¿Vender? para vender. Pero me sorprende porque ese cuerpo está atravesado por un... Porque, spoiler, quiero contar algo que todos no sabemos. Ese cuerpo no es transformado con gimnasio, gente. Claramente. Claro. Está afectado por un montón de cirugías y venden... A mí esta parte es la que me molesta en realidad. Porque ellas venden, o determinadas famosas venden, que ese cuerpo es gracias a gimnasio, comida saludable, proteína y determinados... otros productos para complementar. Ajá. Mentira, ese cuerpo no es solo eso. Sí. Es imposible hacer un cambio de un año al otro tan abrupto de pasar de ser la más curvy a, no sé, la más delgada, por ejemplo. Sí. Y bajando todo esto, porque capaz está pareciendo como que estamos acá sentadas criticando Sí, sí. a dos tías. Los tías en el almuerzo terminaban haciendo lo que querían venir a no hacer, ¿viste? Sí. No queremos hacer eso. A lo que vamos con todas estas críticas, entre A lo que comillas, vinimos. a lo que vinimos, es a decir el impacto psicológico que tiene Ujú. esto. Porque las redes no muestran todo o muestran deformada esa Sí. realidad. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos comparamos nuestra vida real con cosas que capaz no vamos a alcanzar, nos da esa sensación de no alcanzar y nos da la necesidad de corregir todo el tiempo cosas que capaz son normales, Sí. pero tenemos la ilusión o el ideal de que no es así. El problema acá no es que usemos las redes, porque las redes hay que usarlas, son medios, son una herramienta más. El problema es cuando lo que vemos en estas redes no son reales. Sí. Y además también ahí aparecen mucho los sesgos de confirmación, Sí. que es algo que surge medio automático, como lo dijimos. A veces estamos configuradas de determinada forma, entonces nos miramos y buscamos automáticamente qué está mal. Sí. No vemos que todo el resto está bien. O no O que buscamos somos vernos bien. suficientes en el resto de las cosas. Ajá. Y cuando más buscamos lo que está mal, más reforzamos también eso. Ajá, sí, tal cual. Vemos estas cosas así que vos estás diciendo, Flor, cuando, por ejemplo, nos sacamos un montón de fotos y no subimos ninguna, que de última, si subís, acá hay una diferencia también entre cuando subís una foto porque te gusta cómo salís, porque qué sé yo, te gustaste, a cuando buscas todo el tiempo validación externa también, o taparse para disimular, nos vestimos de determinada manera, nos ponemos tales ropa para disimular algo, no sé qué vamos a disimular, este es mi cuerpo, si no te gusta no mires, no ponerse algo porque no da. ¿Qué no da? Si te gusta cómo te queda, te sentís cómoda, obvio, te tenés que poner. ¿Cuándo vas a usar esa ropa? Ujú. Compararse con alguien por las redes y sentirse peor, obviamente. A mí me vive pasando eso, yo me doy cuenta que empeora más mi problema con la autoestima cuando estoy todo el tiempo expuesta a las redes. Sí. Porque ahí lo que pasa también es que capaz nadie te está diciendo nada, Ujú. pero vos con la... Con los sesgos de confirmación, Ajá. con los sesgos de decir, si no hago esto, soy esto, te terminas afectando más todavía. Sí, sí. Entonces, bueno, se nos fue el segundo bloque. Sí, ya. Vamos a otra pausa y los esperamos para seguir hablando de este tema que en el próximo bloque justamente vamos a hablar de cómo es algo que se va transfiriendo a través de las generaciones, la autoestima. Ya volvemos. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro.
Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Bueno, volvimos, estábamos en una pausa escuchando música y ahora vamos a seguir hablando del tema de hoy, que para los que recién se enganchan estamos hablando de la autoestima. Ujú. Un tema que es muy importante porque atraviesa muchos ámbitos de nuestra vida y básicamente tiene que ver con algo muy profundo que es nuestra propia identidad, ¿no? Sí. Y veníamos hablando un poco de esto. Estaba pensando que pensarlo también en la autoestima, lo estábamos hablando no solamente como lo pensamos cotidianamente o como se lo tratan las redes sociales, que es algo que falta, tenemos o no tenemos, sino que la autoestima, todos tenemos autoestima porque es la capacidad que tenemos o la forma en la que nos evaluamos a cada uno. A cada uno. Entonces, puede ser que por cuestiones del contexto, por cuestiones de nuestros primeros vínculos, los vínculos significativos o la sociedad misma, por determinados cánones de belleza, por ejemplo, o lo que tenemos en cuenta como hegemónico, aquel cuerpo es el que se valora más o lo que obviamente esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo, va a afectar la forma en la que nosotros nos evaluamos a nosotros mismos. Es decir, que el contexto afecta a nuestra autoestima. Sí. Pero antes de las redes, que venimos Ajá. hablando mucho, antes de la escuela, está la familia. Obvio. Que también es algo que mencionamos antes. Y ahí aparece algo clave que es cómo se habla del cuerpo dentro de la familia. Sí, que esos comentarios que vamos a ir escuchando en la mesa cuando estamos todos compartiendo con la familia, viste que siempre hay alguien que opina. Yo no te pregunté, pero opina igual. Tengo espejo en mi casa, te juro que me veo al espejo. Los comentarios que podemos escuchar o que nos podemos decir nosotros mismos cuando nos miramos al espejo, obviamente. O también entre los adultos, cuando hay comentarios entre ellos. Ay, ¿viste que fulana está más gorda? Ay, pobre, no le quedó muy lindo. Entonces vamos con el sesgo de confirmación a armar pensamiento en nuestra cabeza que si nos vemos un poco más gorda vamos a ser feas. Entonces tenemos que tener determinada imagen para agradar, ¿no? Ujú. Sí. Y no es lo mismo, por ejemplo, en estos comentarios de la mesa que decías, escuchar el come tranquila o directamente no escuchar comentarios Ajá. sobre cuánto estás comiendo a que te digan, fíjate que eso engorda. O ¿tanto vas a comer? ¿Tanto vas a comer? Sí. Ese comentario, Ujú. sí, tengo ganas de comerme 2 milanesas. Discúlpame. ¿Cuál hay? ¿Me entendés? Sí. Otra cosa que también, esto está re relacionado, es la dieta en la mesa, ¿no? Que son escenas re comunes que se repiten, que capaz que todos lo vivimos en algún momento. Alguien en la familia que siempre está a dieta. Siempre. Ujú. No importa, no, esto no como porque esta semana no como harina porque quiero adelgazar. Bueno, comentarios sobre el peso, por ejemplo, que se miran, esto es siempre frecuente, cuando una mamá, por ejemplo, o una tía se mira al espejo y se dice cosas re feas y qué gorda que estoy, mira, esto me queda horrible porque se me sale la panza, este jean no voy a usar porque me deja gorda. O, estas siempre, los elogios ligados al cuerpo, pero elogios de, qué flaca que estás más linda. Ujú. Siempre, porque encima la delgadez se relaciona con estar más linda. Claro. Es una cosa, o por ejemplo, decís, esta es típica porque me pasa, estoy más gorda, ay, pero estás linda igual. No, pero no tiene nada que ver una Ujú. cosa con la otra. No tiene relación, ¿me entendés? Claro, sí. Esto de las dietas que decías, también hay personas que van atrás de todas las dietas que salen. Ay, que una semana la dieta keto, que otra semana el ayuno intermitente, que otra semana... ¿Te hiciste algún estudio para evaluar si la dieta keto, el ayuno intermitente, falta de azúcar, no consumir azúcar, consumir edulcorante? Ahora volvimos a consumir azúcar. Dejamos de consumir sal, volvemos a consumir sal. ¿Te hiciste un estudio para ver si todas estas dietas van acorde a tu cuerpo? Sí. Y eso pasa también otra vez por la desinformación y por no buscar como ayuda profesional cuando... ¿Qué dirían las chicas de NutriVoz? Sí. Creo que también es una sobreinformación. Tenemos Ajá. al alcance de nuestras manos todas las dietas
poder conocer sobre todas las dietas que simplemente con preguntarle al chat, che, hago tal deporte, ¿qué dieta va mejor conmigo? Pero no te hiciste un estudio de sangre, no te hiciste un estudio. Ya no se toma el peso, por ejemplo, con la balanza, tipo, eso ya quedó obsoleto. Es todo medir la masa corporal, tanto de grasa como de músculo, y todo eso se va comparando. Ya no es solamente miramos cuánto pesamos en la balanza, porque hay un montón de otras variables que tenemos que tener en cuenta. Sí. Y con esto también está relacionado como el mal psicológico que le hace esto de lo restrictivo, de no puedes comer esto porque tal cosa, o si comes esto vas a engordar tanto, o esto tiene tantas calorías, y es como una tortura estar todo el tiempo sentándote a hacer algo que es algo que tenés que hacer porque tu cuerpo necesita eso, y sin embargo todos los pensamientos son torturantes de no hagas eso, no comas eso, no. Sentarte a comer pensando, esto no debería comer porque tiene harina, esto no debería comer porque tengo sal, esto no porque tiene tal cosa, o esta no es la hora de comer porque tendría que estar haciendo ayuno intermitente. Sí. Son todos pensamientos que a la hora de comer afecta un montón hasta cómo estamos ingiriendo los nutrientes de esa comida, ¿no? Sí. Y tampoco es ir al otro extremo de bueno, no darle importancia a nada, pero es ser consciente y estar acorde como a lo que sé que necesito y ya. Sí, no sí, sí. sobreanalizar todo lo que vamos a comer o hacer, porque también pasa con, no sé, la cantidad de tiempo que hacemos un ejercicio, que vamos a un deporte, lo que sea. O que si comemos tal comida, después, bueno, voy a tener que caminar 2 horas más o 1 hora más porque tengo que bajar esto que comí. Ese comentario también está muy presente. Después tengo que hacer tal cosa porque tengo que bajar todo esto que comí. O en las fiestas, por ejemplo. Sí. No, acá me voy a tener que matar en el gimnasio porque tengo que bajar todo lo que comí en las fiestas, por ejemplo. Y Eso es típico de escuchar a fin de año. Sí, fija. Ujú. Y también los mandatos silenciosos que están presentes en todas las familias. Hay cosas que no se dicen, pero que se van a entender igual y todos lo entendemos. Para ser linda, por ejemplo, determinados comentarios que forman el pensamiento de para ser linda hay que ser así, para gustar hay que cumplir con esta característica, para valer hay que encajar. Sí. Y entonces ahí crecemos tratando de cumplir siempre Sí. estas expectativas. Y que tampoco quedan del todo claras porque capaz no son algo que te dicen directamente, Claro. pero que creces escuchando eso. Sí, sí. Y también surgen acá las lealtades invisibles, que es más sutil aún que estos comentarios que escuchamos, porque es como si tuviéramos marcado un límite, pero que nunca es totalmente explícito. Ajá. Entonces está como el no destacarse demasiado, no ser demasiado de algo, o no salirse de lo que la familia considera posible. Tal cual. Eso Sí. también. Bueno, eso tiene que ver un poco más con la parte más intelectual, puede ser, de como, viste que va a estudiar tal carrera, pobrecita, no creo que pueda con sí, eso, qué o feos esos cosas así. comentarios. Entonces, también va por ese lado y también pueden afectar a la persona de no sentirse capaz por escuchar cosas como esa. No, y aparece también la sensación rara de que si crezco puedo generar culpa. Si hago esto de determinada manera, que no es igual que mi familia, por ejemplo, me genera culpa. Me genera culpa hacerlo diferente a... Claro. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, la familia no va a determinar qué es lo que podemos hacer a futuro. Sí. Obviamente se pueden romper como esos patrones de pensamiento que se tienen como tanto de lo físico como de lo más intelectual, de lo laboral, educacional. Sí. De bueno, yo voy a salir de eso y yo sí voy a demostrar que puedo más, por ejemplo. Tal cual. ¿Tenemos otra actividad? Sí, tenemos una actividad. Pensé que ibas a decir lo otro. Estaba esperando que lo digas, pero bueno. Tenemos una actividad que es tipo hablar de ejemplos o algo así. Ajá. Tenemos una actividad que lo que planteamos es que piensen en una frase sobre el cuerpo que hayan escuchado desde chicos. No hace falta que la digan en voz alta, solo para que la piensen. Ahora, si van manejando, si están haciendo algo, si están ocupados, si están haciendo otra actividad, piensen alguna frase sobre el cuerpo que escucharon desde que fueron creciendo. Y después piensen ustedes si la siguen repitiendo hoy, aunque sea en su cabeza o aunque sea con otra persona o a la forma, al momento de vincularnos con otras personas. Sí. ¿Te pasa esto, Flor?
Puede ser. La verdad no lo hago tan consciente, ¿No? pero ahora que lo decís, podría ponerme a pensar sí que hay algunas. Yo, fija la de para agradar o para caer bien tengo que ser más callada, para ser linda tengo que ser flaca, lo de lo grandota me quedó de buena manera como el ejemplo este que usamos de los Simpsons, de Marge y Lisa. Ajá. Eso fue como una palabra que me marcó en la cabeza verdaderamente. Y, y también lo de... que lo sigo repitiendo conmigo misma, ¿eh? No con otras personas, porque con otras personas puedo romper este patrón y decir, no, no es una regla que se tiene que dar con todos. Sí Ujú. conmigo, pero no con el resto. Claro. Soy como autocastigadora. Sí. Un súper yo severo, Sí, severo. tengo un súper yo severo. Me lastima todo el tiempo. Em, bueno, entonces es importante mantener presente de que no todas las cosas que pensamos sobre nosotros Ajá. es algo que elegimos. Muchas veces son ideas que van a venir de otras personas y que se van a quedar súper marcadas en Sí. nosotros. Y también está bueno cuestionar eso, ¿no? Como, bueno, capaz no es tan así esto que me dijeron, o capaz no es tan sano que yo piense de esta forma. Sí. Ya sea conmigo mismo o con otros, porque capaz a esa persona no le afecta, pero después esos mismos comentarios se los dice a alguien más. Y encima esas formas que nosotros nos vemos, que vamos aprendiendo que en muchos casos no es nuestra propia voz, sino que es la voz de un otro que se quedó interiorizada en nosotros, se van a heredar más estas formas de vernos, de escucharnos, de hablarnos, que rasgos físicos, digamos. Sí, sí, totalmente. Y bueno, me parece importante acá también aclarar, no sé si aclarar, remarcar, Mm. que hay momentos en la vida que también son más delicados Sí. para estas cosas que se van a transmitir a las otras personas. Entonces, como dijo Abby hoy, cuando una mamá se para delante de un espejo y se empieza a criticar, también tener mucho cuidado porque la nena que está parada al lado Ay, tuyo sí. va a ver esas críticas y va a hacer lo mismo probablemente después. Y también como podría servir de herramienta esto de capaz a esa nena no le dirías todas esas cosas que te estás ¿Qué te diciendo a estás vos diciendo a misma. vos? Ajá. Entonces, eso es muy importante. ¿Sabes qué Después, otro pensamiento yo uso cuando te estoy diciendo mis comentarios negativos? Si se los diría a mi amiga. ujú, Este comentario que me estoy diciendo a mí, ¿le diría a alguien que quiero mucho? sí, sí, también, muy útil. Y después otro momento muy, muy clave en la vida es, como decíamos hoy, la adolescencia, donde hay un montón de cambios, hay un montón de cosas que no nos gustan de nosotros mismos, más allá de las comparaciones que podemos hacer con otros, ahí también hay como toda una tramitación psíquica Ujú. propia de uno, de un duelo por un cuerpo que ya no es, por una mente que ya no es, por un entorno que ya no es. Ajá. Entonces también tener mucho cuidado en ese momento, los comentarios que se hacen, la imagen que se le da a ese adolescente, porque capaz para un adulto es un comentario y ya, o es una crítica hacia otra persona y ya, pero para ese adolescente significa un montón y Sí. marca muchísimo la identidad que está creando en ese momento. Sí, 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 tal cual, Flor. bueno. Pero repetimos la consigna, me parece que es el bloque perfecto para poder recordarla, porque dejamos una consigna, obviamente, en la Académica 985, donde dejamos una pregunta con 4 opciones. La pregunta es, ¿de dónde crees que viene tu autoestima? Y tenemos diferentes opciones, familia, redes sociales, experiencias propias o un poco de todo. Ujú. Así que los invitamos a participar. También los invitamos a escribirnos al 3764-727704 si nos quieren contar alguna experiencia que tengan al respecto del tema o si quieren proponernos temas también para programas futuros o hacernos preguntas. Así que, bueno, ahora sí, nos vamos a terminar la primera hora del programa de la tarde que estamos compartiendo para arrancar a partir de las 5, dentro de un ratito, escuchar un poco de música y volvemos para seguir hablando del tema. Ujú. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas.
Bueno, estamos escuchando, Bueno. a Olivia Rodrigo con Pretty Isn't Pretty. La música de hoy también es bastante temática, por Sí. si no se dieron cuenta, Ujú. o por si no saben inglés también, porque la mayoría están en inglés. Pero están bastante acorde al tema que estamos hablando hoy, que es la autoestima. Ujú. Entonces, ¿Vos me cambiaste la canción que yo puse de One Direction? no, está en el siguiente bloque. Ah, ok. Sí, también están relacionadas con lo que se habla en el bloque, Ajá, ¿viste? sí. Sí. Bueno, está todo fríamente calculado. Entonces, terminamos el bloque anterior hablando justamente de cómo hay momentos cruciales donde se van a marcar más las cosas que digamos que van a, de alguna forma, modificar la autoestima que tengamos a lo largo de nuestra vida, Ujú. la autopercepción que tengamos. Y estuvimos diciendo que la autoestima justamente no es algo que empieza en la adultez, sino que empieza cuando todavía no sabemos defendernos, no sabemos diferenciar las cosas que vienen de la afuera, ¿no? O no sabemos decir que lo que están diciendo por ahí nos está incomodando o no estamos muy de acuerdo con eso tampoco. No tenemos un pensamiento muy formado. Sí. Hay algo que solemos olvidar o solemos no tenerlo muy presente, que es que nadie nace odiando su cuerpo. En algún momento alguien nos enseñó a mirarnos de esa manera, a tener un autoconcepto propio de determinada manera. Nuestra forma de hablarnos va a estar afectada por nuestro entorno. Ujú. Sí. Entonces, los niños, los más chiquitos, no tienen un filtro crítico y cuando reciben información de afuera no van a pensar esto que me dice está mal o este pensamiento que tiene la persona sobre tal o cual cosa está mal. Piaget lo hablaba a esto, de hecho. Sí. Piaget hablaba de muchas cosas. Sí, de muchas cosas. Desde que Pero- entendí que tomamos a Piaget de manera incorrecta, en educacional se me voló la cabeza. Yo nunca estuve de acuerdo con todas las normas que planteaba Piaget, Ajá. porque son formas que él describió el desarrollo, no formas de aprendizaje o formas en las que el niño pueda aprender. Claro. Por eso yo desaprobé educacional, porque yo nunca había entendido la materia. Bueno, lo que dice Piaget En este caso, porque dice muchas cosas. es que en la infancia temprana el pensamiento es muy concreto, ¿no? Él habla de distintos modos de pensamiento, tipos de pensamiento, y dice que lo que viene del adulto se va a tomar literalmente Sí, y se va a como tomar verdad. como una verdad. Entonces, cuando sos chicos, no evalúas las cosas que te llegan de afuera, sino que las crees directamente. Y así el adulto va a ir organizando la identidad del niño, ¿no? Ujú. Comentarios que aparentemente parecen pequeños, qué flaquita que está, qué gordito, eso le queda feo, come menos, no sé, qué linda cuando te arreglas, después no soy linda. No son comentarios neutros, sino que organizan a cómo el niño se va a ver a sí mismo, Sí. ¿no? Y no nos puede faltar otro psicólogo No que, nos puede faltar el psicólogo en realidad. sí, que se enfocó muchísimo en las infancias, que es Winnicott, Ujú. que él habla de la idea del entorno, especialmente de las figuras cuidadoras, Sí, que dice que van a sostener la construcción del self, que sería como del yo de la persona, para explicar muy... sí. Sería Sí, como sí. nuestra, no quiero decir nuestra identidad, pero mínimamente la forma en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, el yo, digamos, literalmente el yo, el nosotros. Sí. Entonces él va a decir que los adultos no solamente nos van a cuidar en esta etapa donde somos vulnerables a todo, sino que también van a definir qué somos y cómo Ujú. nos vemos a nosotros Sí, mismos. sí. Esto me lleva por ahí a pensar, o por ahí quiero hablar de esto, que son las diferencias de género, que cuando hay mucha diferencia cuando hablamos de la autoestima, cómo se va a presentar la disminución de la autoestima, la falta de autoestima en una nena o una mujer, que en un niño o en un hombre, ¿no? Ujú. Las niñas ponen el foco en apariencia y validación estética temprana, desde muy chiquitas, y los varones por ahí se va a ver más con esto de no llores, de invalidación emocional, que el problema de autoestima genera mucha angustia. Y cuando a eso sumarle que a un nene se le enseña que no tiene que llorar porque muestra debilidad, porque lo están invalidando emocionalmente, todavía el problema de la autoestima es mucho más grave en un niño, ¿no? No lo manifiestan durante toda su vida.
Había una vez leí que se los pueden ver en los hombres que se matan en el gimnasio. Mal, 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 mal. Que en algún momento de su vida, es un estudio en realidad esto, tuvieron un problema grave de autoestima y lo hicieron como compensación, y como no le permitieron, al igual que las mujeres, poder quejarse, poder hablar, poder opinar sobre la falta de autoestima que tienen, lo intentan compensar con el gimnasio full. Aparte que convengamos que los hombres son mucho más prácticos. Si a ellos les molesta algo, automáticamente van y lo cambian. O sea, no es que dan mucha vuelta. La mujer, por ahí estamos mucho más relacionada al ámbito emocional, llorar, que obviamente esto de llorar está también atravesado por lo social. Un hombre también puede llorar, un hombre tiene el mismo cerebro que la mujer, que tiene la capacidad emocional de poder manifestar sus emociones, pero la sociedad misma lo impone a que no lo haga. Pero justamente en todo esto que dijiste, Ah, sí, dije un montón, ¿no? Sí, me di cuenta que estaba hablando un montón. está justamente esto de que está relacionado. Que las mujeres capaz no se quedan calladas al decir, bueno, esto incomoda. ustedes me están imponiendo esto y esto no es lo que quiero. Tienen que ver mucho con toda la parte feminista y todo eso, ¿no? En cuanto a decir, no, voy a salir de este estándar que me pones. Tú me estás imponiendo. Ajá. Y los hombres es como si ellos tratan de salir de eso, de lo que le tratan de imponer, van a decir como, ay, qué maricón, ¿por qué Ay, estás, qué bronca que me da su comentario. ¿por qué estás diciendo, por qué te estás hablando así, pareces mujer, Ajá. quejándote de tu cuerpo, ponele? Sí, sí, sí. ¿Viste? O- Es algo que se puede escuchar. O, ay, fue un chiste, no seas maricón. Ajá. Maricón se me hace lo más tranqui que le pueden decir a un hombre igual. Sí, sí, bueno. Pero no voy a entrar en detalle. Ajá. No viene al caso. Sí. Pero bueno, ahí vemos Y eso cómo- está relacionado con el no llores. Ajá, No llores sí, por sí. eso, no. Es que es como que el no llores queda así, tipo, manifiesto y superficial, pero detrás del no llores tapa un montón de cosas en el hombre. Sí. No lo manifiestan, lo ocultan, buscan otras formas de compensar. Sí. Pero bueno, volviendo a esto, a lo social, a ambos sexos, niña, masculino, femenino, las niñas ponen el foco en lo que son apariencias y validación estética temprana, por ende aprenden a que su valor está en cómo se ven, y los niños aprenden, o el sexo masculino aprende a no llores e invalidación emocional, por eso no pueden mostrarse vulnerables. Sí. Que es algo que bueno, conviviendo con niños ahora, muchos niños Ajá. en la escuela, veo que está cambiando bastante. Ah, mira. Y me parece muy bien. Veo mucha apertura emocional en los varones y el apoyo que recibe de otros varones también me parece como muy, muy lindo. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Bueno, a mí me pasa que yo tuve siempre primas mujeres y ahora tengo un primo varón. Ahora no, hace 9 años. Pero apareció hace poco. Yo estaba acostumbrada a mujeres. Ujú. Entonces cuando él se lastimaba con cosas así, yo me sentaría así a Tiago, vos podés llorar. Y te hago así. Y bueno, se le pasaban todas las ganas de llorar, que me estaba dando un sermón porque me caí, hermana. Y yo le decía, tus emociones son válidas. Si te duele, tenés que decir que te duele. Y Tiago, ¿qué le pasa a esto? Se comió Pinterest. Todas las frases juntas, todas las... Sí, sí, sí. Ay, bueno. Hay espacios que Y van a después- exponer estos pensamientos igual. Sí. Más que otros. Sí. Bueno, como decíamos en la escuela, capaz es un ambiente donde estás como muy abierto a recibir burlas Sí, re. por distintos motivos, tanto por lo físico como también por lo intelectual de, ay, ¿cómo no puedes resolver eso? O, ay, ¿cómo le vas a hacer esa pregunta? Que eso te puede condicionar después Uy, para que sí. cuando llegas a la universidad no quieras hacer una pregunta para algo que es súper necesario, ¿entendés? Sí, sí, sí. O después también las comparaciones que se hacen. ¿Sabes qué me pasó con esto de las preguntas? Ajá. Yo siempre... Mentira. En primer grado yo no era preguntona. Viste que yo soy muy preguntona. Ajá. Flor es mi compañera de la facu. Ya no somos más compañera porque no estamos cursando, pero normalmente sí. Yo soy muy preguntona. Hay una cosa que no entiendo, mínima, re pesada. Mínima cosa que no entiendo y yo pregunto igual, ¿eh? A mí no me importa. Pero porque mi mamá me dijo en un momento, que tengo grabado ese momento en mi cabeza, me dijo, Abigail, vos es un colegio muy numeroso. Si vos no preguntás, no sobrevivís. Sobrevivir mejor. Vos tenés que preguntar.
Bueno, mami, no sé yo, no entendía 2 más 2, profe, no entendía 2 más 2. No entendía, profe, mae, así, literal, todo el tiempo. Entonces, como mi mamá me compensó con un comentario positivo, digamos, que potenció mi personalidad, después los otros comentarios que me decían mis compañeros, como, ¿esa pregunta vas a hacer? Sí, esta pregunta la voy a hacer. No me afectó, ¿me entendés? Claro, sí. Pero además es un lugar donde justamente te tiene que quedar claro ahí. Sí. Entonces eso es lo que me dijo mi mamá. Claro. A la docente le pagan por eso. Sí. En la universidad pagas mucho para ir a hacer preguntas, justamente. Literal. A lo que voy con esto es que si recibimos comentarios positivos en nuestra casa, lo más probable es que después los comentarios negativos del entorno o de la escuela, que son justamente el lugar donde conocemos a la terceriedad, a un otro por fuera de la escuela, de la familia, no me vayan a afectar esos comentarios. Claro. Imagínense si vemos a mi mamá o a nuestra mamá criticándose todo el tiempo, que mi panza se sale por acá, que mira mi brazo, se sale todo de la remera, va a venir alguien y nos va a decir, si sos más flaquita, vas a ser más linda. Obviamente ese comentario va a caer como una bomba, porque ya venimos con estos comentarios arraigados de nuestra familia. Sí. Después, otro espacio donde se expone mucho esto es también en el deporte, donde, bueno, acá va a tener también más peso el cuerpo, ¿no? Y el rendimiento que tenga la persona. Sí. Yo dejé natación, de hecho, por eso. Yo hacía natación, hice 7 años de mi vida natación y lo dejé de hacer por mi cuerpo. Ah, mira. Sí. Sí. Bueno, a mí lo que me pasó fue que en un momento hice hockey. Y muy poco tiempo. No me quiero reír. Era muy mala. Era muy mala. Y a mí me frustraba muchísimo. Y el problema era que yo me comparaba con chicas que hacían hockey desde los 3 años. Claro. Tipo, vienen de toda una familia, las mamás, las tías, las abuelas. Las mami de hockey. Todas mami hockey, estuvieron toda su vida haciendo hockey. Las nenas salieron de la panza y le dieron un palo de hockey. No, nacieron con el palo de hockey, Flor. Sí. Bueno, entonces, obviamente cuando llegan a los 12 años, esas nenas son muy buenas. Algunas hasta se saltan como categorías. Porque están a un nivel mucho más alto del de su edad, y obviamente alguien que empieza a los 13 o 14 años no va a tener el rendimiento que tiene ni el alguien. cuerpo esperado para alguien de hockey. También entonces eso. Vas y ves que todas tus compañeras tienen un cuerpo diferente al tuyo y vos también te quedás ahí con la comparación otra vez en la punta de la lengua. Sí. Y bueno, pasa con todos los deportes. También encima por ahí en la adolescencia es donde más ganas te dan o más te empujan a que hagas algún deporte. Y sin embargo ahí te encontrás con grupos de personas que aparte de eso también te expones a burlas o a comentarios, porque son personas que se conocen también hace mucho tiempo. Y ahí también está como es muy malo o no tenés lo necesario para hacer esto, y como comentarios negativos también que afectan bastante. Y después también hablando de grupos sociales en generales, está este sentido de pertenencia o de diferencia que va a surgir cuando entramos a esos grupos, ya sea porque, no sé, capaz ya cuando llegas a la secundaria empezás a hacerte amigo de tus amigos y empezás a entrar a otros grupos de personas, haces otras actividades que no tienen nada que ver con el deporte, capaz alguna otra cosa recreativa, donde hay cosas o estándares que querés cumplir para pertenecer a ese grupo y no sentirte diferente o no evitar que te hagan a un lado también. Ahí juega esto cuando, por ejemplo, hay algo que está de moda, todas tus amigas lo tienen. A mí me pasaba con la tintura del pelo, por ejemplo. A mí no me dejaron teñirme hasta muy grande, y ahí me teñí de todos los colores, pero cuando estaba en la secundaria no me dejaban hacerme las mechitas rubias, ¿viste? Y todas mis amigas tenían o las uñas, y mis papás no me dejaban, porque era muy chica. No lo estoy criticando, para mí está perfecto. Y me empezaba a quedar afuera. Claro. Pero no es que me dejaban afuera, sino que no tengo nada de qué hablar. No te puedo contar que me contó mi peluquera 8 horas en una peluquería, ¿me entendés? O haciéndome las uñas, no tengo de qué hablar. Sí. Y entonces, ahí también un poco relacionado a esto está como el miedo a hacer el ridículo por no pertenecer.
Y eso lleva a que te calles, a que no participes, a que te sientas como más chiquitito. Sí. Y ahí son cosas que van a afectar a la autoestima porque sentís de alguna forma que lo que sos no está acorde a lo que se espera socialmente que seas. Sí, Que es lo que venimos diciendo desde el principio, básicamente. sí, tal cual. Pero bueno, para hacer un resumen conceptual más o menos de lo que venimos hablando de la autoestima, para los que recién se suman y para cerrar con este bloque y arrancar el siguiente, es que el niño no cuestiona todo aquello que escucha o que ve de los adultos, sino que lo va a incorporar como una verdad absoluta. El adulto define, aunque no quiera, en el niño, cómo el niño se va a percibir y qué autoconcepto va a tener el niño del mismo. Y así como estamos diciendo esto, en resumen podemos decir que siempre el entorno va a reforzar, la escuela, los pares, va a reforzar los pensamientos que tengamos de nosotros mismos, ya sean positivos o ya sean, en el peor de los casos, negativos. Aunque suele ser el mayor porque, como dijimos, tenemos el sesgo de negación y el sesgo de confirmación en el cuerpo como algo normal en el cerebro, en la mente, perdón. Y bueno, para ir cerrando este bloque, les recordamos que participen en la consigna de la Académica 985 que dejamos y nos vamos a un cortecito, escuchamos un poco de musiquita y volvemos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. En la Universidad Gastón Dáchari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dáchari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Volvimos, estamos escuchando ahora sí Little Things de One Direction. Es que esa canción es re linda, las voy a contar. Habla un poco de cómo la chica se ve re fea y se tira re abajo y no se quiere. Y bueno, One Direction, por ser una bandaza y porque ellos son unos tipazos, algunos eran, le cantaban a él y le decían tipo que era re linda y que tipo sabían toda la rutina de ella, era linda hasta cuando tomaba el té antes de irse a dormir y muy tierna la canción. Sí, escrita por Ed Sheeran. ¿Ah, en serio? Uh-huh. No sabía que era Sí. por él. Él Igual, él sí. se les regaló. Sí, Sí, es sí, Ed totalmente Sheeran. Sí. su onda, sí. Bueno, entonces venimos hablando de la autoestima, de cómo vamos a ir creando la autoestima, modificándola a lo largo de toda nuestra vida, Ujú. cómo va a estar influenciada por el entorno, no solo de la familia, sino también de compañeros, de amigos. Pero ahora vamos a hablar, me parece muy interesante este bloque, Sí. porque vamos a ver más a fondo del costo oculto detrás de la autoestima. Re. Y de cómo la baja autoestima no es solamente cómo te sentís con vos mismo, sino también cómo vivís. Hasta ahora hablamos de dónde viene, pero hay todavía algo un poco más incómodo que se encuentra por atrás, y es que el autoestima no solamente duele y afecta, sino que también limita a la mayoría de las cosas que hagamos. Por ejemplo, en lo laboral, en lo académico, te limita un montón el autoestima. Sí. Ahí aparece algo que, bueno, habrá escuchado a la audiencia porque creo que ahora se está viendo mucho en redes. El síndrome del impostor. Ajá. Sí. Se habla muchísimo de este concepto, que es básicamente sentir que no mereces los logros que tenés.
Sí. ¿Pensás que en cualquier momento al mundo alrededor se va a dar cuenta que no mereces eso, que no sos suficiente para las cosas que lograste? No me pasó eso, pero entiendo el punto. Capaz que no tengo todavía el síndrome del impostor. ¿Todavía? Todavía. Esperamos que no lo tenga. Todavía no lo desarrollé. Todavía no llegué a ese nivel, pero puede ser en el siguiente programa, no sabemos. Pero sí, me tiro abajo antes de arrancar. Creo que voy más por el lado del autosabotaje, digamos. Antes de hacer determinada actividad, yo ya me tiro abajo. Y cuando la realizo, digo, ¿cómo que yo la hice? Ahora que llegué a la tesis. No puedo creer. No puedo creer que llegué a la tesis. Es algo que yo digo, la Abby de 17 años de cuando empezó la carrera no se imaginaría de este momento. Pero no digo que no soy capaz, sino que digo que es alto esfuerzo el que hice, pero lo logré igual. Claro. Creo que voy más por el lado del autosabotaje de decir, bueno, esto sí tengo, no presento el currículum porque igual no me van a tomar. O muchas personas no me presento al examen porque no voy a aprobar. Bueno, También. ese no tengo porque mi mamá me lavó la cabeza con que no importa, con miedo hay que hacerlo igual. Entonces yo voy, bueno, si se aprueba, se apruebo. Pero si tenés esa lógica, también presentarías el currículum. No, son cosas diferentes. Porque como que desaprobar un examen no se me hace algo tan grave. Ya que no me tomo en un puesto de trabajo, siento que me estoy tirando muy abajo. Hice una rima y todo. Pero bueno, el autoestima también puede afectar en lo que son los vínculos. Sí. En la forma de vincularnos, en acercarnos a un otro. Claro, porque podemos elegir desde la carencia del pensamiento de, bueno, agarro lo que puedo. Qué feo eso. Sí. También está La dificultad de poner límites. dentro No sé, de los vínculos sí. y el miedo a que te dejen o que te cambien por algo mejor. Eso también. está re relacionado. Los límites y el miedo a que te dejen. Entonces no pongo límites porque no quiero que el otro me deje. Claro. O no quiero que el otro se aleje. Sí, Entonces no pongo límites. Y poner límites es una forma de autocuidado, es una forma de autoestima y de quererte a uno mismo, ¿no? Ujú. Sí, y esto de elegir desde la carencia, capaz suena súper feo como lo dije, pero porque lo dije como muy directo. Pero a lo que quiero ir con eso es que nosotros, para tener una autoestima, primero que nada tenemos que tener autoconocimiento, Ajá. ¿no? Saber cómo me somos, gusta. qué nos gusta, cuáles son nuestros límites también, no por verlo de una forma negativa, sino para decir, bueno, hasta acá llego, esto puedo mejorar, Sí. esto ya es algo que me sobrepasa, no voy a esforzarme más que eso. Y eso tiene que ver mucho en los vínculos, por el hecho de que si yo no me conozco bien, no puedo tener una autoestima suficientemente formada para elegir a alguien que realmente sea una compañía para mí, que me potencie, Sí. en vez de, por ejemplo, tirarme abajo o, por ejemplo, yo llevar a esa persona como empujarla yo a que sea mejor y no recibir nada a cambio, porque es algo que tiene que ser recíproco, ¿no? Dentro de una pareja. Sí, sí. Bueno. Hay un autor que se me viene a la cabeza ahora que estamos hablando de esto, que es Bowlby, como lo mencionamos un montón de veces. Cuando habla del apego, dice que aprendimos a vincularnos. En realidad, cómo aprendimos a vincularnos en algún momento va a influir en lo que toleramos, ¿no? Sí. Entonces, cuando no sentís que vales, aceptás menos de las cosas que mereces. Es literalmente Buena frase de taza. es la frase del libro Hash Hash. Hash hash. Ajá. Que dice, aceptamos el amor que queremos merecer. Uno de los Ah, ¿es de protagonistas. hash hash? Creo que ¿Esa sí. frase? O es de Cazadores de Sombras. No sé, yo la leí en Pinterest. Sí, bueno. Y me re gustó es de igual. uno de esos Es libros. una frase de taza. Sí, yo no leí ninguno de los dos, pero... Yo leí hash hash. Sí. Es algo que dice uno de los personajes, y aunque sea una frase de taza... Es muy chequeado. es muy real, porque muchas veces tenemos como...
tenemos un nivel alto en muchas cosas y no nos damos cuenta de ese nivel que tenemos. Entonces, las cosas que aceptamos del entorno van a estar acorde a lo que nosotros percibimos. Que va a tener que ver también con lo que había dicho en el primer bloque al comienzo del programa, de que nos vamos a comportar o vamos a actuar de acuerdo a qué nivel de autoestima tengamos de nosotros mismos o qué creamos de nosotros mismos. Entonces está muy relacionado con esto también. ¿Sabes? Voy a exteriorizar y el afuera me va a percibir de esa forma también. Justamente con eso que estás diciendo estaba por poner otro ejemplo en donde nos limita bastante la autoestima o por ahí nos afecta bastante, que es en el ámbito económico o de consumo. Porque al querer agradar siempre al de afuera o al querer exteriorizar esto, terminamos dependiendo del exterior para validarnos a nosotros mismos y por ende empezamos a comprar cosas de más para poder arreglarnos y agradar al otro, básicamente, ¿no? Uh-huh. No sé si te pusiste a pensar en algún momento de eso, pero... Sí. Puede ser. Y además también está en lo que nos vende el mercado también. Porque... Claro. Habla. ¿Por qué? No, habla. No, porque pienso, por ejemplo, en las marcas. Si tengo, no sé, una cartera de tal marca, Sí, estamos hablando de lo mismo. voy a ser suficiente para estar con tales personas. Sí, por ejemplo, ¿no? O como ver en las cosas externas, que tener esas cosas externas nos van a dar cierto estatus, cierto valor personal que no tienen o mucha hacer, relación. como te decía, lo de la tintura del pelo. Ajá. Hacer determinadas cosas externas nos va a permitir pertenecer a un grupo, por ejemplo. Nos venden como soluciones a inseguridades que primero nos enseñaron a tener. Claro. Porque te dicen, te falta esto, pero yo tengo esto y te lo soluciono. Sí. Así, Sí, literal. es toda una lógica de consumo. Sí. ¿Qué dirían las chicas de Click al Blanco? Sí. Tranquilamente podríamos hacer tipo todo un crossover de programas acá y todos podríamos hablar de autoestima. Sí. Y bueno, obviamente todo esto que estamos mencionando impacta en la salud mental. Sí. Porque, ¿qué pasa con estas presiones que vienen tanto de lo académico, de lo laboral, de lo vincular, del consumo? Está la ansiedad que nos genera no cumplir los estándares que se esperan. La comparación constante, obviamente. La autoexigencia por siempre llegar a un ideal que a veces es imposible. Sí. Y la frustración crónica de porque no a poder ese hacerlo. ideal no vamos a llegar. Ajá. En la mayoría de los casos no llegamos a ese ideal. O por ahí llegues a un ideal, por ejemplo, en lo físico, por ahí llegues al ideal de cuerpo o persona a la que querías llegar, pero seguramente después te va a faltar el auto que tiene, la casa que tiene, el éxito que tiene, el estudio que tiene. O traerlo más a lo cotidiano, más a... Porque ahí estamos hablando otra vez de comparaciones en redes, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero en lo cotidiano capaz está de los padres que quieren que el hijo sea médico, que quiere que sea abogado. El hijo capaz no quiere eso, capaz elige otra carrera y está como pero desperdició todo esto por una carrera que, según el pensamiento de esa familia, vale menos que lo que se esperaba, ¿no? Entonces, y termina comparando, termina diciendo, no, porque Mengana estudia medicina y se mata estudiando medicina y el otro estudia arte. Sí. Tipo... También está al revés de esto, de cuando no lo ven capaz al hijo o al sobrino, lo que sea, de hacer algo, y también va a producir una frustración muy grande porque es como no vas a llegar a eso ni siquiera lo intentes. Sí. Bueno, y traemos situaciones para ejemplificar esto que estamos hablando también. Uno de los ejemplos es que alguien no se presenta a un examen porque siente que no va a poder, ¿no? Es una situación que todos los que somos estudiantes lo vemos, algunos los vivimos, otros lo vemos en nuestros amigos, y entonces ahí realmente nos tenemos que poner a pensar, ¿es falta de estudio o es miedo? Tal cual. O por ahí cuando alguien se queda en un vínculo donde no le tratan bien, o como decía Flor, donde se da más de un lado sin recibir algo a cambio del otro. ¿Por qué cuesta irse de ahí, no? Uh-huh. Sí. Y eso está todo relacionado con lo que veníamos hablando. ¿Qué nos creemos capaces de hacer con el primer ejemplo? Y o de lograr, o a dónde llegar. ¿Por qué te quedás ahí? ¿A dónde pensás que...? ¿Por qué no te sentís suficiente pudiendo transitar tu vida sola, digamos? Claro. Sí, también está eso.
Y hablando más de esto que mencionamos del autosabotaje, también está el tener en cuenta que a veces no es que no podés, es que inconscientemente te frenás para no enfrentarte a la posibilidad de fallar. Esto va a estar igual muy relacionado, no quería decirlo así porque está muy relacionado con el perfeccionismo, sí o sí. Ujú. No querés fallar porque debes tener como un... no, porque por ahí también está relacionado con esto de que no querés fallar porque tenés un ideal de perfección al cual no vas a poder llegar. Sí. Pero también obviamente va a estar relacionado a la autoestima, porque si tenés una autoestima alto o te valorás a vos de manera elevada, vas a decir, bueno, no importa, si fallo no pierdo nada, ¿me entendés? Me mando igual. Ujú. Sí. Bueno, sí tiene que ver mucho con el perfeccionismo, más que nada con el desadaptativo, Ajá. que capaz cuando nosotros decimos perfeccionismo, la gente piensa como que es una persona que le va todo súper bien, Claro, pero no. muchas veces en el desadaptativo lo que pasa es que la persona evita hacer un montón de cosas justamente para que no le vaya mal, Ujú. porque sabe que no va a poder llegar a ese ideal de Sabe, perfección que entre tiene. comillas, Claro. porque en realidad es Entonces- más un proceso más inconsciente, digamos. Ajá. Entonces, sí, estaba muy relacionado con eso. Ujú. Y después tenía otra cosa que agregar también, que ahora se me fue, que Ay, tenía relación amiga. con lo último que dijiste. ¿Querés que recuerde la consigna mientras? Dale. Por ahí, ¿te acordás? Bueno, dejamos la consigna en las redes sociales de la Académica 985, en donde le dejamos una encuesta, múltiple choice, en donde pusimos, ¿de dónde crees, eras neutra, ¿de dónde crees que viene tu autoestima? Y ahí, como veníamos hablando a lo largo de todo el programa, capaz que ahora se motiven más en responder y se pusieron a pensar mucho más, a hacer un proceso reflexivo de dónde viene nuestra autoestima. Y las opciones son de la familia, que veníamos hablando cómo los determinados comentarios van a afectar las redes sociales con las comparaciones constantes a ideales muy difíciles de llegar, a experiencias propias, determinados comentarios que en algún momento te dijeron, determinado análisis que hiciste y vos y llegaste a la conclusión de que para ser lo que querés ser tenés que ser de determinada manera. Y la última opción es un poco de todo. Por ahí es un poco de la familia, un poco de las redes sociales y un poco de las experiencias propias. Así que bueno, ¿se te vino a la Sí, cabeza, me Flor? acordé. Buenísimo. Que es algo que capaz teníamos que mencionar antes, pero que es muy importante tener en cuenta que la autoestima es algo que tiene que ser muy equilibrado también. Sí. Que capaz cuesta mantener este equilibrio o va a depender mucho también del entorno este equilibrio, porque obviamente tener una baja autoestima va a ser muy perjudicial para todas las cosas que dijimos, va a afectar en todos los ámbitos que dijimos, pero tampoco también tener mucha autoestima, Sí. donde creo que me puedo llevar el mundo por delante, que soy capaz de todo, también va a Un ego generar un altísimo. sufrimiento. Capaz en las personas que rodean a esa persona también. Sí. Así que es como todo en realidad, hay que tenerlo muy equilibrado de ser consciente de lo que valgo, de lo que soy capaz, de lo que puedo y no puedo hacer, no como algo negativo, sino como algo de autoconocimiento. Sí, estoy re de acuerdo con lo que decís, Flor. Ujú. Bueno, entonces ahora vamos a la pausa y después volvemos con el último bloque de nuestra tarde. Ya termina la tarde. Ya termina. Rapidísimo pasa. Sí, sí. Así que bueno. Quédense con nosotros que ya volvemos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Ya volvimos, estábamos escuchando In My Blood de Shawn Mendes. Es bastante triste la canción. Nunca escuché a Shawn Mendes, no me cae bien. ¿En serio? No me cae bien Shawn Mendes. Me parece que no se baña, no sé por qué. Es un prejuicio que tengo. Y aparte las canciones nunca me gustaron. ¿Qué le diría, qué le haría la autoestima de John escuchar tu comentario? No sé, capo, bañate mejor. Bueno, venimos hablando justamente, como lo menciona Flor, de autoestima.
Ya hablamos de dónde surge la autoestima, que podemos entenderlo de los contextos sociales y familiares en donde nos encontramos, cómo esto nos va a limitar a nosotros en determinadas actividades que realizamos y que no se encierra solamente en el amor propio que nos tenemos o no nos tenemos, sino que es la forma en la que nos autoevaluamos a cada uno. Pero llegamos al bloque 6 y para los que nos siguen hace mucho, saben que el bloque 6 siempre es el bloque donde brindamos las herramientas, ¿no? Tenemos que entender para arrancar este bloque, creo que la autoestima no se va a cambiar con frases de taza, sino que va a cambiar con frases concretas que realicemos. Y hay algo importante que estoy diciendo acá, que no alcanza con entender solamente de dónde viene todo esto, sino también, o sea, no va a cambiar en nada si entendemos de dónde viene, sino cambia nada en lo cotidiano y todo sigue igual, lo podemos decir. No se trata de pensar tampoco de odiarte, de pensar que de un día para el otro vas a cambiar del odiarte al amarte. No es realista y es un proceso muy complejo de pasar, ¿no? Sí. Capaz, si tenemos que hacer este pase, o sea, identificamos una muy baja autoestima en nosotros mismos, no sería el objetivo pensar eso desde un principio, sino hacernos la pregunta de si podemos dejar de tratarnos tan mal primero que Tal nada. cual. Hay una trampa que caímos todos, una estafa piramidal, que creemos que la solución es amarse y ya. Pero cuando uno está muy lejos de eso, muy lejos de llegar a quererse genuinamente, esa idea va a frustrar muchísimo porque estás todo el tiempo en lucha, todos los días de tu vida, en buscar amarte, y capaz que no tenés que empezar por ahí, capaz que eso es una tarea muy difícil, es empezar por el todo. Si lo dividimos más en sus partes, va a ser un problema más abordable, como por ejemplo dejar de atacarse a uno mismo frente a situaciones ambiguas. Sí. Sería como la base de empezar a verte con más autocompasión, Sí, que es algo que tal nombramos cual. siempre también. Si hablamos más de lo corporal, por ejemplo, no hace falta que de un día para el otro te encante tu cuerpo, porque sabemos que no funciona así, pero se puede empezar con cosas, con pasos, como no evaluar todo el tiempo, cada Ajá. vez que ves tu reflejo, enfocarte en comentarios negativos o criticarte algo, no hablarte mal constantemente o no poner condición para hacer algunas cosas, por ejemplo, Claro, también. tal No, cual. o decir, por ejemplo, cuando tenga tal cuerpo voy a hacer tal cosa. Ay, sí, con ese comentario me siento muy identificada. Ujú. Muy identificada. Sí. Y por ahí es pensarlo, no es que no es, me encanta mi cuerpo, no es pasar a hacer ese comentario extremo, sino que pensarlo más como es mi cuerpo y no define todo lo que yo valgo o todo lo que yo podría llegar a ser. Ujú. También si lo pensamos a un tipo de herramienta que lo frecuento es en cuanto a lo digital. Pasa que todo lo que vemos en las redes, todo lo que vemos en lo digital va a terminar impactando, y esto muchas veces no lo registramos o no lo tenemos tan consciente en cómo está impactando. Verdaderamente no lo tenemos consciente igual, ¿eh? No tenemos consciente el impacto que genera lo que vemos diariamente en las redes en nuestra mente. Entonces por ahí... Ay, casi me atraganto, perdón, al público por ese ruido tan desagradable. Por ahí dejar de seguir cuentas que generan algún tipo de comparación o una cuenta que por ahí a vos te afecta. La chica por ahí solamente publica fotos, o el chico por ahí solamente publica fotos, pero a vos te está afectando. Es saludable correrse de ese lugar para no generar o entrar en ese círculo de comparación constante. A veces ni siquiera tenemos que seguir a alguien para que nos genere esta comparación. Con mirar Instagram o Reels o TikTok, scrollear y ver la cantidad de videos que aparecen, por ahí te está afectando. Cuestionar lo que nos aparece también como ideal, ¿no? Porque por ahí nos cruzamos en unos Reels o en un TikTok con una chica. Cuestionar también, che, este ideal es sano, puedo llegar, no puedo llegar, tengo que estar comparándome todo el tiempo. Y diversificar un poco más aquello que estamos consumiendo, no encerrarnos todo el tiempo en los estímulos de las redes, ¿no? Pienso en esto de ver que mencionamos mucho como el ideal en forma de exigencia de tengo que llegar a eso. Ajá. Y también dejar de verlo así y decir, es necesario que yo tenga que llegar Sí, tal cual. a algo que me impongo o que Sí. me imponen.
¿Por qué? ¿Por qué quiero llegar a esto? ¿Para qué en realidad? Si tengo salud, Ajá. si yo me veo bien cuando me miro en el espejo, ¿por qué no estoy bien con eso y quiero llegar a otra cosa que no es lo que tengo? Claro, es el para qué. Ujú. ¿Para qué quiero hacer esto? Ujú. Sí, capaz que con lo que tengo estoy bien. Sí, con lo que tenés estás mal, tenés problemas de salud, no podés tener tu rutina del día a día, tenés un día a día disfuncional, bueno, ahí es otra discusión. Ujú. Pero si estás queriendo llegar a eso porque lo consumiste y lo viste en redes, podríamos pensarlo si es necesario, ¿no? Sí. Y ahí también está el cuestionar nuestros pensamientos por esta voz automática que venimos Ujú. diciendo todo el programa de que se dispara en determinadas situaciones capaz donde surge el no soy suficiente, esto Sí. me queda mal, no debería verme así, me tengo que exigir más. Y el punto no es capaz eliminar esta voz, pero sí es empezar a cuestionar un poco o discutir de para Sí. qué me sirve tener este pensamiento. ¿De dónde viene esta idea, no? ¿Quién me Ujú. formó esta idea en mi cabeza? Sí. O también ver, bueno, esto es un examen de realidad básico, si es un hecho o es una Básico. interpretación. Pará, Flor, hay gente que nos lleva un proceso, esto no es tan básico. No, pero te digo que si tenemos que hacer un examen Sí, de sí, realidad sí, de una sí. situación, es como, bueno, ¿esto realmente está pasando o yo estoy interpretando esto de esta forma? Sí, o lo que les decía hoy ¿les diría eso que me estoy diciendo a mí, a alguien que quiero? Ajá. Porque no todo lo que no todo lo que pensamos y lo que nos dice nuestra mente es real. Tenemos que pensarlo desde ese lugar. También separar un poco esta voz de juez interno que tenemos, esta voz que suele ser muy crítica, pero no siempre es nuestra, aunque suele sonar como propia, digamos. Muchas veces es aprendida, en realidad la mayoría de las veces aprendida. Identificar nos va a permitir a nosotros tomar un poco de distancia. No soy eso que me estoy diciendo. A veces no hay que cambiar quiénes somos, sino que hay que cambiar cómo nos hablamos a nosotros mismos. Sí. Y también tener en cuenta esto de que la autoestima no es algo que se va a construir solo pensando, sino también actuando. Sí. Y el poner límites, justamente, el decir que no, es un ejercicio de autoestima. El no exponerse todo el tiempo a situaciones que no nos gustan, que no van con nosotros y que hacemos solo por cumplir un ideal, un estereotipo o algo que se impone, también es un ejercicio de autoestima. O también no aceptar las cosas que me incomodan, básicamente. Ajá. Que eso también está muy relacionado con la autocompasión que podríamos llegar a tener para trabajar la autoestima, que no es lástima a nosotros mismos, obvio que no, sino que es tratarnos a nosotros mismos como criterio, con el mismo criterio que tratarías a un otro. Ujú. No le diría esto a una persona que amo. Bueno, entonces no me voy a decir esto a mí tampoco. Ser menos punitivo, menos castigador, entender el contexto en el que estoy, entender que equivocarme no está mal pifiarla, no está mal tener un día libre, permitir darme un lugar de no ser perfecto. Ujú. Sí. Bueno, y tenemos una actividad final. Esta también. actividad me encantó. La pensé muy conscientemente, esta actividad. Ok. Hoy vinimos con muchas Sí, actividades sí. encima. Bueno, lo que le vamos a proponer es que piensen algo negativo que frecuentemente les viene, un pensamiento, una idea, que escriban una alternativa más realista de ese pensamiento y que elijan una acción concreta para esta semana respecto a este pensamiento. Entonces, por ejemplo, en el pensar un pensamiento negativo frecuente, dejar de decir ciertas cuentas o dejarnos de decir determinados comentarios negativos a la hora de equivocarnos en algo, que siempre está frecuente. Nos equivocamos en algo, ay, soy un determinada característica negativa. Entonces, escribir una característica un poco más realista, ¿no? Por ejemplo, una alternativa de esto. Bueno, me equivoqué, pero no por esto soy un inútil, por ejemplo, que es algo que se suele frecuentar este pensamiento. Ujú. Me equivoqué, todas las personas nos equivocamos y eso está bien. Elegir una acción concreta para esta semana. Bueno, entonces voy a registrar durante toda esta semana cómo me voy hablando durante el día, para después ampliar esta actividad a algo mucho más grande, ¿no? Cambiar ya todos los pensamientos frecuentes de la semana, cambiarlos a pensamientos alternativos, más realistas, más positivos, en el mejor de los casos más positivos, y ir ampliando este pensamiento, ¿no? Ir tomando todos estos pensamientos que vamos teniendo y modificándolos a algo más positivo o alternativo. Ujú.
Mientras estabas explicando la consigna, se me vino esto de que estábamos hablando de las cosas que escuchamos que nos dicen los otros y cómo nos quedan marcadas. Y también esto va a sonar muy Pinterest, muy taza, pero realmente es muy poderoso las cosas que nos decimos a nosotros mismos. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Imagínense, si las cosas que nos dice alguien cuando tenemos 7 años nos quedan marcadas para toda la vida, imagínense lo marcado que nos queda algo que nos repetimos nosotros mismos todos los días. Entonces, tener mucho cuidado con este diálogo interno que tenemos. Esta autocompasión también tiene que ver con esto de decir, cambiar la forma en la que nos hablamos, en la que nos juzgamos a nosotros mismos. Esto que decía Abby de decir, soy un inútil por, no sé, echar un vaso. A cualquiera le puede pasar esto. No soy un inútil por que algo me sale mal. Sí, un montón de otras cosas en el día que son capaz muchísimo más difíciles me salieron perfectas, sí, tal cual. ¿no? Entonces, tener en cuenta eso siempre. El diálogo que tenemos con nosotros, con los otros. En los niños se ve muchísimo cómo les modifica totalmente la actitud, la forma en la que le hablas, las palabras que los decís y cómo realmente si le decís vos podés, ellos van a creerse los más inteligentes del mundo y van a resolver lo que vos le pongas enfrente. Sí. Así que también como la invitación a tener eso de niños, a todos los adultos que nos estén escuchando, de hablarse autocompasivamente y creerse que son capaces de hacer las cosas que con quieren. esto de hablarse positivamente, pienso en los mantras. Hay muchas religiones que utilizan los mantras frecuentemente. Es una actividad que se repiten diariamente determinadas frases porque atraen cosas, porque cambian nuestra forma de percibir, porque cambian nuestras energías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son muchas las religiones que las usan frecuentemente, que es como un rezo que se hacen, como por ejemplo el Padre Nuestro, y cambia un montón porque nos terminamos creyendo aquello que estamos diciendo. Sí. Pero bueno, ¿qué te parece, Flor, si miramos los resultados de la encuesta? Vamos a ver. ¿Tenías alguna opción que esperabas que salga? La familia. O un poco de todo. Esas son las dos opciones que esperaba que salga. Sí. Bueno, en una la acertaste, yo estuve chusmeando mientras vos hablabas. Y la opción ganadora es un poco de todo con el 67% de los votos. Y la segunda, para sorpresa igual, es experiencia propia. Y sí, pero es que la experiencia propia encierra también la familia y encierra también las redes sociales. Claro. Porque a partir de nuestra experiencia vamos a recibir comentarios de todos lados. Igual se reentiende, es algo que lo compartimos entre todos. Por ahí si se dan cuenta que esta falta de autoestima le está siendo disfuncional en la vida, no están pudiendo completar las actividades que quieren completar, no están pudiendo vincularse de la forma que quieren vincularse, o es una actividad que constantemente les atormenta durante el día, no pueden comer sanamente, y sanamente me refiero a un vínculo con la familia, un vínculo con la comida sano. Acudan a un profesional que les pueda dar una mano y les pueda ayudar a trabajar esta autoestima, porque se va a poder trabajar. No están solos. Si se sienten muy mal, acudan a un profesional, busquen a algún profesional cercano que les va a poder acompañar. Pero como todas las frases, como todos los programas, cerramos con una frase. La frase que trajimos hoy es... ¿Querés leerla vos? Dale. Capaz, la autoestima no es algo que tenemos o no tenemos. Quizás es algo que vamos construyendo en cómo nos tratamos todos los días. No es de ningún autor, la encontré en Pinterest y me gustó. Así que bueno, nos encontramos el jueves de 4 a 6 y que tengan una linda semana, una linda tarde. Mañana hay lluvia, así que salgan siempre con paraguas. Y eso de mi parte. Esperamos que les haya servido algo de lo que dijimos, que los haya ayudado a pensar, a repensarse, a preguntarse cosas. Acuérdense que todos los programas quedan grabados, así que si quieren hacer alguna de las actividades que trajimos hoy, pueden volver a verlo, mañana ya lo van a subir. Y los esperamos el jueves con más entre sesiones. Gracias. Gracias, chau, chau. Piero. Gracias, Piero.